profesores que están todos acá, que yo no logro verlos, porque solamente muchas personas. También agradezco a los estudiantes, ¿no?, que están acá participando, ¿no? Son muchos, están llegando más, ¿no? Y, sobre todo, a las invitadas, ¿no? Las invitadas eran tres, una, desgraciadamente, se enfermó, está mal, la profesora Marta está mal, entonces me ha pedido disculpas, pero está enferma, ¿no? Es terrible. Y nuestro tema de hoy son las dificultades, ¿no? Y propuestas metodológicas, las reflexiones acerca de la enseñanza de español para nosotros, los brasileños. Mira, que profesora Silvina fue mi profesora Mariela fue mi profesora, entonces la idea nació, por ejemplo, ¿cómo es un nativo, un hispanohablante enseñando para nosotros los brasileños? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Es la misma cosa que enseñar para un italiano, por ejemplo? ¿No? Entonces, cuando yo estaba en Córdoba, cuando yo estaba en Cusco, estas ideas estaban en mi cabeza, ¿no? Siempre. Entonces, para charlar respecto de este asunto, eran tres, pero ahora solamente dos, ¿no? Desafortunadamente. Tenemos la profesora Silvina Morales, ¿no? Profesora Silvina. La profesora Silvina es licenciada en comunicación y magíster en enseñanza del español como lengua extranjera por la Universidad Nacional de Córdoba. Su área de investigación se enmarca en la pragmática, centrándose en la variabilidad estratégica entre el español y el portugués. Es decir, trabaja con la gramática constructiva, ¿no? Siempre comparando el español y el portugués. Desde el año 2003 se dedica a la enseñanza del español en cursos de diferentes niveles, con estudiantes de español de los más diversos orígenes, franjas etarias y ocupaciones. En el año 2006 comienza su tarea como coordinadora académica del área del español de 7 idiomas. Fue la escuela donde yo estudié, ¿no? Por señal muy buena. Donde escribe el currículo de español y realiza las tareas de desarrollo y proyectos, capacitación docente y consultoría. En el año 2012 crea el curso de formación de enseñanza de español como lengua extranjera, en su versión virtual. Entonces, ¿no? Virtual, trabaja ahora, es importante decir en este momento, ¿no? Para aquellos que quieren mejorar su español, se puede ofrecer esta herramienta virtual. La profesora Morales ha dictado curso de formación para profesores de español de las ETEC y FATEC, dependientes del Centro Paula Souza del Estado de São Paulo, acá en Brasil. Además, ha coordinado numerosos talleres y cursos de formación de profesores de español y lenguas extranjeras presenciales y a distancia, en Brasil, Argentina y Chile. Es decir, tiene conocimiento de lo que va a hablar. Bueno, también tenemos la otra invitada, que es la profesora Mariela Román Gutiérrez. Profesora Mariela. Hola, Mariela. Es profesora de español en la escuela Huiracocha, ¿no? De Cusco, Perú, donde trabaja desde hace 13 años, ¿no? Y también es profesora de inglés del Instituto Cultural Peruano, y es bióloga de formación, bióloga, con especialidad en botánica y en ecología. Es decir, son muchas cosas. Posee maestría en ecología y recursos naturales. Trabajó en Australia, ¿no? como ayudante, ¿no? Como docente en Australia, donde ha trabajado en la institución Australian Red Cross. Habla inglés, español, por supuesto, y francés. Bueno, Mirela,
Você está com aquele slide que eu te coloquei? Pode colocar, por favor? Ahora. Bueno, entonces, las dos van a hablar respecto de esta, son dos rondas, ¿no? Dos rondas nosotros tendremos. La primera dice respecto a estas cuestiones acá. ¿Todos ven? ¿Todos logran? Primera cuestión es, ¿cuáles son las principales dificultades que los brasileños encuentran a la hora de hablar fluido el español? Tales dificultades se hallan más en la pronunciación, acento, dominio de la morfosintaxis o en la incomprensión de las jergas, expresiones y dichos locales. Y tres, comparándolos con los extranjeros, es decir, nosotros los brasileños con los extranjeros, principalmente los italianos y franceses, se puede decir que los brasileños llegan más rápidamente a la fluidez. Y, por fin, los estudiantes en general demuestran preocupación por el hablar lo más cerca posible a un nativo. Entonces, estas son las preguntas que nosotros vamos a intentar charlar en la primera ronda. Después que las invitadas, las profesoras, hablaren, podemos abrir espacio para las preguntas, para no sé, aportes de todos los tipos, ¿no? Entonces, vamos a empezar la primera ronda, por la profesora Mariela. Mariela, es un gusto. El habla es todo tuyo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Rondônia por la invitación, a todos los amigos brasileños, docentes, estudiantes. Espero que mi exposición sea de mucho interés para ustedes. Ok, yo tengo mis slides. Por favor. Ya, ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas que nos está formulando el Tom, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no?, con los estudiantes brasileños. Yo he enseñado por 13 años en la Escuela de Español Viracocha, y allí he tenido bastantes estudiantes de diferentes países, ¿no?, especialmente americanos, europeos, ¿no?, australianos, que hablan diferentes idiomas, inglés y otros idiomas, y también muchos brasileños, ¿no? Por la cercanía geográfica, vienen mucho a practicar, ¿no?, los estudiantes brasileños. Bueno, las principales dificultades que yo he notado a la hora de que los estudiantes brasileños tienen que hablar el español, principalmente para estudiantes básicos, ¿no?, son algunas palabras similares, porque hay muchas palabras similares entre los dos idiomas, ¿no?, entre español y portugués, pero con una pronunciación ligeramente diferente. Eso les da a los estudiantes una falsa seguridad, principalmente a los básicos, ¿no?, que no son muchos, ¿no? Debo decir que los estudiantes brasileños generalmente son intermedios o son avanzados, ¿no? Inclusive, si no han estudiado español, no empiezan desde básicos, ¿no? Siempre ya conocen bastante, ¿no?, por la proximidad geográfica, saben bastante de la cultura, del español, ¿no?, del idioma español y de la cultura. Bueno, principalmente los verbos que tienen un diptongo, ¿no?, en español y no en portugués. Por ejemplo, los verbos poder, pensar, jugar, ¿no?, que en la conjugación del español tienen un diptongo. Eso es un poquito difícil a veces para los estudiantes básicos, ¿no?, los brasileños. Siempre tienden a decir, en español yo pienso, por ejemplo, ¿no?, yo juego. Y ellos pueden decir yo pienso, como es en portugués, ¿no?, yo juego, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que yo he podido notar, que no es muy digamos, notoria, pero principalmente en estudiantes básicos, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a la pronunciación, pienso que no es una gran dificultad, ¿no?, para los estudiantes brasileños. Tal vez otra vez más para los estudiantes básicos. Bueno, debo decir que los estudiantes brasileños del español no se preocupan mucho de la forma como hablan, ¿no? Tal vez lo hablan naturalmente, que es la forma como aprendemos nuestro idioma, ¿no? Yo tuve un estudiante canadiense, y también en los estudios que he hecho para profesores, ¿no?, profesores de inglés, de español, nuestro primer idioma nosotros lo aprendemos cuando somos muy pequeños de nuestro entorno, ¿no?, nuestro núcleo familiar, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿no? Y se fija en la parte del cerebro, en la parte del habla, ¿no?
Entonces es una forma natural, es una información que se incorpora al cerebro, ¿no? Y la segunda, tercera lengua que estudiamos, la fijamos en la parte de la memoria, ¿no? Entonces, yo pienso que los estudiantes brasileños aprenden el español casi de forma, como aprendemos nuestro idioma original, ¿no? Casi de forma natural, no se preocupan mucho por practicar o por la pronunciación, el acento, ¿no? Entonces, la pronunciación pienso que no es una dificultad muy fuerte, ¿no? Y además están familiarizados, ¿no? Con el idioma y la cultura de Latinoamérica. Y bueno, pienso que un aspecto a tomar en cuenta son los sonidos nasales del portugués, ¿no? Yo recuerdo que Elton siempre me hablaba de eso, ¿no? Que en el portugués hay sonidos nasales que no hay en español, ¿no? Entonces eso es una dificultad tanto para los brasileños que estudian español y viceversa, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al acento, es una dificultad que enfrentan todos los estudiantes de cualquier lengua, ¿no? Sea cual sea también su lengua original o primera lengua, no, tanto a nivel básico, intermedio, avanzado, es una de las características que arrastramos a lo largo de todo nuestro estudio de la segunda lengua, ¿no? Pero se puede superar con la práctica, en el tiempo en el que vivimos en el país, o si vivimos en el país donde se habla el español, donde se habla la lengua objetivo, se puede superar, ¿no? Pero es una de las últimas situaciones que se superan, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. En cuanto a la morfosintaxis, yo pienso que no es una dificultad muy fuerte, porque como vuelvo a repetir, la estructura de las oraciones es muy similar en español y en portugués, ¿no? Entonces, por ser de la misma familia, ¿no? De los idiomas latinos, entonces, no es difícil, ¿no? Y aparte, como repito, los brasileños no piensan mucho en las reglas cuando hablan, ¿no? Solo hablan de forma natural, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. En cuanto a las jergas, expresiones, dichos locales, tampoco pienso que es una dificultad muy notoria, porque muchas de estas son similares en ambos idiomas, en español y en portugués, y si no, se pueden aprender, ¿no? Durante el tiempo de estudio, y mejor si se vive en un país de Latinoamérica, ¿no? Donde se puede estudiar por inmersión y donde se conoce bastante de la cultura, ¿no? Porque el estudio de un nuevo idioma no es solamente el estudio de la gramática, la morfosintaxis, las estructuras, ¿no? Sino también de la cultura, ¿no? Del idioma objetivo. La siguiente, por favor. En cuanto a si los estudiantes brasileños se preocupan por la fluidez, depende de muchos factores, ¿no? Si alcanzan la fluidez más antes que otros estudiantes de español, especialmente franceses e italianos, pienso que sí, ¿no? Los franceses e italianos son latinos, pero son europeos también, ¿no? Entonces todavía tienen características diferentes de nosotros, ¿no? De los latinoamericanos. En cambio, los estudiantes brasileños son muy próximos a nosotros, ¿no? A los personas que habitamos en países de habla de español, ¿no? En Latinoamérica. Ahora, cuando los estudiantes brasileños empiezan a estudiar español, o inclusive no lo estudian, ¿no? Los que no lo estudian, no son básicos, ¿no? Conocen bastante ya de las reglas, lo han escuchado bastante, entonces lo hablan, ¿no? Y una característica muy importante, muy interesante, es que los estudiantes brasileños son bastante extrovertidos, en general los brasileños, ¿no? Y eso hace que hablen en forma natural, casi no lo piensan, no son conscientes, digamos, que de su acento, de su pronunciación, solamente lo hablan y lo hacen bastante bien, ¿no? Claro que no se puede generalizar, ¿no? Es un estereotipo tal vez en Latinoamérica que los brasileños son muy extrovertidos. Hay diferentes casos, ¿no? Después vamos a ver algunos casos más en particular. La siguiente, por favor. En cuanto a si los estudiantes brasileños se preocupan por el acento, no pienso, ¿no? Que se preocupan mucho, ¿no? Solamente lo hacen de forma natural cuando hablan, ¿no? El español. Pero pienso que, como ya he dicho, el acento es un aspecto que se supera en el tiempo, ¿no? Poco a poco, con la práctica, ¿no? Tal vez el acento que tengan al hablar el español es más importante para los estudiantes más avanzados, ¿no? Para los que se están preparando para un examen internacional, como un examen DL, o para los que son profesores de idiomas, ¿no? Y tienen conocimientos de que ese aspecto es importante cuando se estudia otro idioma, ¿no? Yo recuerdo que Elton me hablaba bastante de su acento, ¿no? ¿Cómo es mi acento en español? ¿No? Porque él es profesor de idiomas, él
sabe de ese aspecto, ¿no? Pero en general no, y no es un problema. Por ejemplo, aquí en Cusco, Cusco es la capital turística, ¿no?, de Perú, es una ciudad muy turística, estamos muy acostumbrados a los acentos, ¿no? Entonces, reconocemos inmediatamente cuando un extranjero nos habla de qué país es, ¿no? Especialmente si es americano, si habla alemán, ¿no? Si es francés, si es brasileño, ¿no? Entonces, pienso que esa característica, y todos nosotros la tenemos, ¿no?, cuando hablamos otra lengua. Entonces, es importante tratar de neutralizar tal vez nuestros acentos o nuestro acento en otros idiomas, pero se puede superar en el tiempo, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Bueno, haciendo un resumen, ¿no? En general, los estudiantes brasileños hablan el español de forma natural, no se preocupan mucho del acento, de la pronunciación, ¿no? Y lo hacen bastante bien. No se preocupan mucho de las reglas, ¿no?, de la pronunciación correcta, solo lo hablan casi como si fuera su idioma original. Y eso está bien, porque es la forma en que hablamos nuestro idioma original, ¿no? Bueno, en la foto tengo acá, un grupo que tuve de 2 personas, esta es la escuela, Huiracocha, en Cusco. El chico es un chico americano, y la chica, una chica brasileña, ¿no?, una estudiante brasileña. Era muy notoria, ¿no? Los dos la chica era avanzada, ¿no? El chico era intermedio, avanzado, pero la chica hablaba mucho más fluido, ¿no? Tenía mucha más experiencia en el idioma. Cuando se tiene 2 estudiantes o un grupo, digamos, ¿no?, de estudiantes de diferentes nacionalidades, se nota la diferencia, ¿no? Sí, el chico hablaba bien y era un buen estudiante, todo, pero se nota bastante la experiencia, ¿no?, de los brasileños en el español, ¿no? La siguiente, por favor. Les voy a presentar a algunos de mis estudiantes. Bueno, este es un grupo, es otra de los grupos que tuve en la escuela Huiracocha. Por ejemplo, este chico es un chico coreano. También los asiáticos son bastante hábiles, ¿no?, para todo, ¿no? Son muy disciplinados, ¿no? Él empezó desde básico en la escuela. Él, bueno, alcanzó un buen nivel, era intermedio, pero siempre hay, ¿no?, porque los idiomas asiáticos, el coreano, el japonés, son muy diferentes de los idiomas latinos, ¿no? Entonces siempre él tenía bastante que practicar con las preposiciones, ¿no? Este chico es un chico suizo. Los suizos, especialmente, claro, los suizos, ¿no? Él era suizo-alemán, tienen bastante facilidad para los idiomas, ¿no? Hablan varios idiomas. Él era suizo-alemán, sabía inglés perfectamente, ¿no? Empezó desde básico en la escuela. Los suizos, los europeos también son bastante hábiles. Y pero se nota todavía, ¿no?, que hay que corregir bastante en las preposiciones y en las expresiones, ¿no? Este chico era americano, y bueno, los americanos también están muy familiarizados con el español, ¿no?, por la cercanía geográfica, ¿no? Igual, ¿no? Los 3 eran casi nivel intermedio. Y él era un chico brasileño, ¿no?, Rodolfo, muy, muy elocuente, hablaba mucho, ¿no? Como casi todos los estudiantes brasileños, ¿no? Muy amable. Bueno, en la clase hacíamos diferentes prácticas, ¿no? Cuando los estudiantes son intermedios, no necesitan mucha gramática, ¿no? Un pequeño repaso de gramática y unas conversaciones, digamos, ¿no?, dirigidas, actividades, ¿no?, lecturas más complejas, digamos, ¿no?, para analizar, ¿no? Conversábamos, digamos, de sus trabajos, qué les gusta, qué comida les gusta, ¿no?, por qué países han viajado. No, y recuerdo bastante a Rodolfo, ¿no? Él era y se nota, ¿no? Él era mucho más fluido que los demás, ¿no? Cuando hablaba, se notaba bastante su destreza, ¿no?, en el español. Ok, ya esa sería mi primera participación en la exposición. Muchas gracias. Sí, eso es para la segunda parte. Perfecto. Le agradezco a la profesora Mariela, muchas gracias, por la primera parte. Yo voy a hacer antes de pasar la palabra para la profesora Silvina, yo quería hacer una pregunta que los brasileños están acá presentes, sobre todo los estudiantes, ¿no?, de español, que pusieran por escrito, ¿no?, que se están comprendiendo bien lo que la profesora habla, por ejemplo, si logran comprender detalles, ¿no? O simplemente comprendieron todo o nada. Sería bueno para nosotros, los profesores, también comprender algo, ¿no? Entonces, si quieren, por favor,
lo hagan. Y ahora sí, llamo a profesora Silvina para su aporte. Muchas gracias, profesora. Micrófono. Ahí está, sí, hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir esta instancia con ustedes y me parece una idea fabulosa. También los quiero felicitar por el hecho de buscar unirnos de otra manera en este contexto tan adverso en el que estamos, unirnos a través del estudio, del aprendizaje, de compartir nuestras experiencias y sentirnos un poco más cerca, abrazarnos un poco de esta manera. Así que les agradezco muchísimo la invitación y bueno, también como la profesora colega, espero que mis aportes les sean de utilidad. Yo les cuento cómo pensé esta instancia. A partir de la propuesta que me hizo llegar Elton, el profesor Elton, y como me dijo que yo iba a ser la tercera en la exposición, en la conversación, pensé, bueno, cuando llegue yo no voy a tener mucho más que aportar. Entonces, bueno, se me ocurrió retomar el tema de la fluidez desde un punto de vista más conceptual. Y bueno, lo voy a compartir con ustedes si a ustedes, bueno, si les puedo compartir ahora la pantalla y les voy a ir contando un poquito cuál era mi idea, ¿sí? Espero que podamos verlo sin ningún problema. A ver. Ahora yo les estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes pueden ver? ¿Sí? Vamos a poner... Sí, perfecto. Bueno, yo veo el chat, ¿sí? Mientras voy hablando, voy a ir mirando por las dudas el chat, ¿sí? Bien. Ok, estoy lista, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá simplemente una bienvenida, un hola y un muchas gracias. Lo que ustedes están viendo es un grupo de estudiantes brasileños de la ciudad de Maranhão, no de la ciudad, sino del estado de Maranhão. Solamente era una ilustración para que vieran ahí de fondo la bandera argentina y la bandera brasileña, ¿sí? Bien. En primer lugar, lo que me interesaba plantear cuando me acercó las preguntas preliminares, Elton, me puse a pensar acerca de lo que era la fluidez y esta sensación o esta percepción permanente que tenemos tanto los docentes como los estudiantes, donde la fluidez se asocia prácticamente a la pronunciación, a la rapidez, al ritmo, a la posibilidad de pronunciar y de articular de manera correcta. Y ahí se me vino la palabra correcta. Y me fui a buscar a ver cómo era que se definía la fluidez. Y cuando busco en el diccionario de términos claves del Instituto Cervantes la palabra fluidez, me encuentro con que la fluidez estaba eh, estrechamente vinculada a la corrección. Entonces, la idea de fluidez, por un lado, está la idea de fluidez más amplia o más abarcativa que la idea de la fluidez meramente relacionada con la expresión oral, y la expresión oral cuando hablo de el monólogo que puede realizar una persona en español, ¿no? Hablo de monólogo cuando una persona habla, por ejemplo, en este caso yo que estoy hablando con ustedes, lo hablo de forma monológica, es decir, yo hablo y ustedes solamente me escuchan. Y entonces se planteó el tema de la fluidez en función de pensarla no solamente
como la posibilidad de hablar con soltura y coherencia, de hablar a un ritmo continuo, sin obstáculos, sino también la de comprender. Y no solamente la fluidez existe para la producción oral, sino también para la comprensión oral. Entonces, me gustaría partir de esta idea de que la fluidez no es solamente la fluidez en la expresión, sino también la fluidez en la comprensión. Aquí abajo en la filmina ustedes pueden ver una definición que está extraída del diccionario de términos claves del Instituto Cervantes, donde dice que la fluidez es la habilidad de procesar la lengua, ¿sí? Y es tanto para procesar la lengua en la salida, es decir, cuando yo hablo, cuando yo me expreso, como en la entrada, es decir, cuando yo comprendo, cuando yo puedo leer con fluidez, cuando yo puedo comprender la oralidad de otros con fluidez. La fluidez, entonces, abarca mucho más que la posibilidad de hablar a un ritmo similar a un hablante nativo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de fluidez, hablamos de esta posibilidad, ¿no? De procesar la lengua tanto para expresarse como para comprender con soltura y con coherencia. Y cuando hablamos de procesar la lengua nos referimos a diferentes aspectos, tanto semánticos, morfosintácticos, socioculturales, pragmáticos. Es la posibilidad esta de usar la lengua sin demasiados titubeos, sin demasiadas pausas, a una velocidad similar o equiparable a la de un hablante nativo. En el marco de referencia europeo para las lenguas, la idea de fluidez se plantea como la capacidad de sortear obstáculos, de poder salir en un callejón sin salida cuando yo no encuentro la palabra, cuando yo no la sé, poder explicarla, poder parafrasearla, poder dar un ejemplo, poder compensar con un gesto lo que me falta, ese callejón sin salida donde me encuentro cuando no puedo encontrar la palabra, la expresión, el término, o cuando no lo quiero usar, porque en algunos momentos los hablantes no nativos, como los nativos también, lo que hacen es evadir. Es decir, si yo sé que esta palabra me genera complicaciones a la hora de pronunciarla, no la pronuncio y busco otra, ¿sí? Pero esa capacidad de encontrar otras palabras similares, un sinónimo, es decir, a nivel semántico, ¿sí? Estamos hablando de que la fluidez va a estar afectada por el conocimiento de mayor caudal de vocabulario, por el conocimiento de las formas, por el conocimiento de los usos, de las formas de expresión coloquiales Bueno, o los diferentes registros. Entonces, bueno, sí, perdón. hola, Sí, sí, hola. sí, hola, 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 hola. Hola, Silvina, te Sí, escuchamos. sí, Ujú. sí. ¿Me escuchan? Sí, Ah, no, porque escuchaba hola, hola y pensé que me querían. no, in- sí te estamos escuchando. Ah, Ajá. perdón, perdón. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Disculpen. Bueno, me dicen un hola porque como yo estoy mirando la pantalla, la filmina por ahí. Y entonces acá se plantea para mí la cuestión de la necesaria interrelación de la fluidez con la corrección. ¿Por qué? Porque si yo pienso en un hablante brasileño, por ejemplo, muchas veces pienso en un hablante fluido, si se quiere, entre comillas, en el sentido de que es capaz de hablar a gran velocidad, de hacerse entender y de lograr los objetivos
muchas veces los objetivos comunicativos de la situación en la que está. Pero eso, si no va acompañado de corrección, hace que la fluidez tenga como una pata floja, ¿sí? Lo mismo que si yo pensara en un hablante quizás angloparlante, donde la fluidez puede ser mucho menor y quizás su empeño en estudiar las formas y las diferencias grandes que hay entre la lengua española y la lengua inglesa hagan que la corrección sea el punto fuerte del otro hablante. Entonces, corrección y fluidez son dos patas fundamentales desde mi punto de vista para la comunicación de un hablante extranjero. En ese sentido, digamos, me parece también interesante ver cómo el marco común europeo de referencia para las lenguas plantea los grados de fluidez en cuanto a la fluidez oral, ¿sí? Esto que ustedes ven ahora es un cuadro, es una escala, es un descriptor donde se ve la escala en relación a los diferentes niveles según el marco de referencia para la fluidez oral, ¿sí? Yo acá, bueno, se recortó un poquito, pero si uno ve, por ejemplo, el nivel B1, dice, es capaz de mantener su discurso aunque sean muy evidentes las pausas para ordenar la gramática y el léxico y de corregirse, sobre todo, en periodos largos de producción, ¿sí? Entonces, en un nivel B1 se espera, en un nivel intermedio B1, se espera que el estudiante mantenga su discurso, aunque tenga estas pausas para ordenar la gramática y el léxico, y que logra en esas pausas repensar y corregirse, monitorearse para poder expresarse más gramaticalmente y léxicamente adecuada, digamos, de forma más adecuada, en momentos en que tiene que hacer largos periodos de producción, como puede ser un monólogo. Entonces yo me pregunto, un estudiante brasilero de nivel B1 que habla a gran velocidad y no hace pausas, como decía la profesora. No vemos su pantalla. ¿No ven mi pantalla? Ay, perdonen. Me quedé hablando sin mostrar mi pantalla, discúlpenme. Es que como la saqué recién, ahí se las muestro. ¿La ven ahí? Gracias, ahora sí. Sí. Entonces, esta tabla a la que ahora pueden ver, ¿sí? Es una tabla, es una escala de referencia del marco de referencia europeo para las lenguas para la fluidez oral. Y lo que yo quería marcar era cómo esta idea de fluidez es diferente, o si yo la pienso para aplicarla en un estudiante brasileño, hay una gran distancia porque un estudiante brasileño en un nivel intermedio va a hablar a una velocidad rápida, si se quiere, va a hablar a una velocidad constante, probablemente casi sin pausas e interrupciones, porque la profesora Mirela recién decía, esta falsa ilusión de la cercanía de las lenguas hace que los estudiantes se planteen más hablar que hablar correctamente. Y entonces ahí es la gran pregunta, y yo más que respuestas les vengo a traer preguntas, y es, ¿cuál es el nivel si yo tengo en una balanza y les estoy enseñando español a un luso hablante, en donde tengo que yo poner el acento o cómo logro que estos dos aspectos que son la fluidez y la corrección se desarrollen de forma equilibrada,
¿sí? Un estudiante que se monitorea a sí mismo y que está atento a la corrección, probablemente va a ser menos fluido. No es probable, es seguro que va a ser menos fluido en un nivel B1. Pero nos encontramos ante esta situación en que los estudiantes, por esta sensación de que pueden cumplir con los objetivos comunicativos básicos de las relaciones, pueden decir lo que sienten o expresar lo que quieren fácilmente y rápidamente, hace que pierdan la focalización en lo que es la corrección. Y entonces yo me encuentro ante la necesidad de compensar y quizás ellos compensan todas sus deficiencias en esta falsa fluidez, ¿sí? Que es una fluidez que no está desarrollada de la misma manera que la corrección o en la misma medida. Y por otro lado, esta cuestión de esta percepción, donde también el hablante nativo percibe y puede percibir al hablante extranjero, y en este caso al hablante brasileño, como un hablante que no tiene como intención o voluntad de hablar realmente la lengua meta, ¿sí? Porque a veces esa falsa percepción del estudiante brasileño de estar hablando rápido y de comprender todo, hace que se ponga un techo. El mismo estudiante se construye un techo de aprendizaje. Nosotros hemos tenido la experiencia de estudiantes brasileños de niveles A1 o A2 que quieren pasar a un nivel B1. Seguramente la profesora Mirela va a compartir con nosotros esa... Dejo de compartir, así podemos vernos un poco la cara. Seguramente la profesora Mirela habrá tenido este mismo tipo de experiencias donde los estudiantes plantean que ellos ya están aptos para poder continuar su estudio en un nivel más alto. Y donde uno, lamentablemente, tiene que oficiar del malo de la película, y me pasó no hace tanto, donde tuve que abordar a los estudiantes explicándoles minuciosamente todo lo que implica el conocimiento de la lengua, explicándole así gráficamente los niveles de lengua y cómo ellos quizás podían desarrollar mucho un nivel de lengua, pero todavía les quedaba muchísimo por trabajar otros niveles de lengua, como pueden ser la ampliación del léxico, la pronunciación, la prosodia, la pragmática, la expresión adecuada en el contexto adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, justamente se nos plantea esta disyuntiva, ¿no? Cuando hablamos de los estudiantes brasileños y ante la pregunta de Elton, yo creo que los estudiantes brasileños no necesariamente hablan y aprenden tan rápido como los otros estudiantes. Sí creo que hay una percepción, y ojo, ¿no? Para que quede claro esto, es la misma situación que viven los hablantes de español cuando quieren aprender portugués, ¿sí? Yo no hablo portugués fluido, lo entiendo, lo puedo leer, pero no lo hablo de manera fluida, y sin embargo me puedo encontrar con alguien que me habla en portugués y yo contestarle en español, y vamos a poder seguir comunicándonos. Entonces, esa falsa percepción es de un lado al otro
tanto del brasileño que aprende español como el del hispanohablante que aprende portugués, ¿no es cierto? No sé si estoy extendiéndome demasiado, Elton, o puedo decir un par de cositas más. Sí, sí, puedes sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, sí, porque vi que se iban unos, espero que no se hayan ido porque yo estaba muy monológica. No, pero así, yo puedo hacer un aporte. Así, Sí, gracias. acá hay muchos profesores, ¿no? de español. Algunos son nativos, como la profesora Reni, ¿no? Es brasileña también, ¿no? Pero habla muy bien. Hay otros profesores, como la profesora, yo no la veo, que la profesora Nadia, que es paraguaya. Y hay también la profesora Juliana, no sé, no la veo también acá. Juliana, que también para mí, tiene un acento muy bueno. Profesora Mirela también, todos poseen un acento. Yo soy muy preocupado con la cuestión del acento. Sí, 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 sí. No escondo de nadie. Pero a mí me gustaría que ellas hablaran un poquito para que ustedes pudieran evaluar, por ejemplo, tiene acento, porque mi percepción cuando Reni habla es que es perfecta. Cuando Mirela habla, no tiene acento, no. Siempre yo estoy comparando, sí, y como los nativos ven, tenemos acento muy fuerte, muy marcado, o no, se comprende bien, no hay problema. Entonces yo dejo la palabra un poquito, cosa rápida para profesora Reni, profesora Juliana, cosita rápida, Mirela, Nadia, no la veo, alguna cosa para que nosotros podamos, no sé, hacer una evaluación, ¿no? Pobres chicas, Elton. Soy cruel, ¿no? Soy cruel. Bueno, entonces me toca hablar, me tocaría hablar en este momento. Sí. Bueno, me gustaría primeramente dar las bienvenidas a las dos profesoras, ¿no? de Perú y de Argentina. Quiero decirles que a mí me encanta muchísimo estar con ustedes hablando, ¿no? Voy a hacer una palabra para que ustedes puedan evaluar, es decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve allá en Natal, allá muchísimos amigos de Argentina y de Perú, porque allá la universidad tenía convenios, ¿no? Recibía muchos estudiantes de Latinoamérica. Y yo, aparte de la carrera docente, yo también trabajaba en el junta comercial que hacía la traducción jurada. Entonces, sí, muchísimos contactos con gente de toda Latinoamérica, muchas traducciones públicas, ¿no? Oficiales para entregar la documentación. E aqui um pouquinho me quedo aislada, não? Porque cheguei a 1 ano e meio, mais ou menos, e agora nos tocou esta pandemia. Oh. Então, sentimos um pouco esta ausência e me está encantando muitíssimo ter a cada semana os colegas, não? Com quem falar, com quem compartilhar. Y me quiero presentar un poquito, soy Reni Maldonado, soy profe también de la Universidad Federal de Rondônia, estuve por 17 años en Natal, Rio Grande do Norte, región nordeste, donde hay playas, ¿no? Pero soy de aquí, soy hija de bolivianos, mis papás son paceños de La Paz, Bolivia, ¿no? He nacido en la frontera, en Guayaramerim, Brasil, una ciudad que hay un río que comparte las dos ciudades, ¿no? La ciudad brasileña se llama Guajaramirim y la ciudad boliviana con quien hace frontera se llama Guayaramerim, Beni, Bolivia, ¿no? Entonces, soy una brasileña y me nombro Brasbol porque soy Brasil y Bolivia. Si me preguntas si mi corazón late por Brasil, lo diré que sí. Pero si el asunto es Bolivia, mi corazón también es andino, no lo puedo ocultar jamás, ¿no? Hice mi maestría con los temas de mitología andinas, ¿no? Y el doctorado lo hice allá en Natal y estudié poetas españoles, la generación del 27, y me gusta mucho García Lorca y todos sus poetas de aquel tiempo.
Bueno, entonces ahora le paso la palabra a mis colegas, Elton, a quien desea hablar, y decir mucho gusto de mi parte estar aquí con usted. Y espero que en breve podamos estar con un abrazo juntos, ¿no? Físico, ¿ok? Muchas gracias. Mira, perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, sí, para mí, yo ya tengo el oído bastante entrenado para estas cosas, ya logro percibir los matices, los detalles, pero muchas veces los estudiantes no. Es todo igual, incluso para mí brasileño. Cuando yo fui a Perú, no sé si fue Perú o Bolivia, un lugareño me dijo que yo tenía el acento paraguayo. Falei, no, paraguayo no, jamás no, yo no me creo paraguayo, no parezco, pero él dijo, no, tienes la R, tu R es muy pintoresca, muy característica de los paraguayos. Yo comencé a estudiar y es verdad, nosotros los brasileños tenemos la R muy cercana a de los paraguayos. Hablan como si fueran, en algunos momentos, nosotros, así se parece el acento brasileño. Entonces me quedo con esta curiosidad. Vamos a ver si hay más alguien que quiera compartir alguna cosa. ¿No? Bueno, me toca entonces, ¿no? Mi nombre fue mencionado. Sí. Mucho gusto, Mariela, Silvina, muchas gracias por aceptar en la invitación y estar con nosotros impartiendo este tiempo. Yo soy Mirela, compañera de Elton. Soy hija de guatemaltecos, pero mi acento ya es bastante mezclado porque he tenido la oportunidad de hacer un intercambio. He vivido 1 año y medio más o menos en Jalisco, México. Entonces, cuando me iba a Guatemala me decían que estaba hablando puro mexicano y cuando me iba a México me decían que estaba pura, bueno, así hice un lío y creo que hacía mucha confusión de jergas y todo, pero es así, ¿no? Y por ser hija de guatemalteco no quiere decir nada, ¿no? Porque en casa mi papá vivió muchos años en Brasil y no sé por qué hicieron un trato él y mi mamá, que mientras estaban en Brasil era prohibido hablar español en casa. Y mientras estábamos fuera de Brasil era prohibido hablar portugués. Entonces era un trato de ellos y nosotros teníamos que respetar, ¿no? Pero no sé por qué algo me tocó a mí hacer la carrera de español, además de me gustar mucho la lengua, pero a la hora de llegar para hacer el vestibular, que acá en Brasil tenemos ese ingreso, ¿no? Para ingresar a la facultad, tenemos que hacer el vestibular, que es un examen, y no sabía qué hacer de mi vida, entonces, ya que sabía más o menos el español, y tenía yo una tía que trabajaba como profesora de español, entonces pensé, bueno, a mí me toca también ir por ese camino. Toda la familia es una familia de profesores universitarios, entonces más o menos está en la sangre. Eso, muchas gracias. Yo que agradezco. Bueno, yo voy a dejar... ¿Puedo agregar algo a lo Sí, que sí, comentaron perfecto. las chicas? Bueno, hay un punto que me parece que es fundamental en la cuestión de la pronunciación y esto no es algo que inventé yo, sino que tiene un fundamento. Y es la cuestión de la identidad, ¿sí? Tanto Reni como Mirela, cuando se presentaron, y Elton también, cuando habló de ese acento cercano al español paraguayo, los tres hicieron referencia a la cuestión de la identidad, su origen, su relación con la lengua, eh, y justamente la pronunciación es lo que más marca la identidad de un hablante, ¿sí? Entonces, si ustedes, y esto digo que no es invento mío, porque si ustedes van al plan curricular del Instituto Cervantes, donde, que se los súper recomiendo como un material de consulta,
hay uno de los inventarios que es de pronunciación y prosodia, y dentro de ese inventario yo había justamente separado una frase, una explicación breve respecto de la pronunciación y que para mí tiene total pertinencia con lo que estamos diciendo. Se los leo o se los comparto un segundo. Y dice, la forma en que hablamos, la manera en que estamos habituados a articular los sonidos de nuestra lengua materna, están inextricablemente unidas a nuestra propia forma de ser, que la adopción de un nuevo sistema y de unos nuevos hábitos perceptivos y articulatorios, en definitiva físicos, conlleva, como han señalado numerosos estudiosos, una especie de desdoblamiento individual no equiparable en modo alguno con el proceso que implica la adquisición de otros aspectos de la lengua, como el vocabulario o la sintaxis. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros aprendemos, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Cuando aprende una lengua extranjera, le es mucho más fácil aprender la sintaxis, el vocabulario, la semántica, la cuestión sociocultural, las expresiones lingüísticas, lo que fuera, hasta los gestos, nos es más fácil aprender todo eso que esto que implica este desdoblamiento individual, este pasar a ser otro, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes, seguramente a ustedes cuando hablan en español, alguna persona les ha dicho, o en la familia que están acostumbrados a escucharlos hablar en portugués, les dicen, ah, pero cuando hablas en español sos otra persona, ¿no? En muchas ocasiones nos pasa que la gente que está habituada a escucharnos hablar en una lengua, cuando nos escucha hablar en la otra, es como, hey, sos otra persona. Y es esta la situación, el conflicto de identidad que a veces sucede. Por un lado, coincido plenamente, no es que Ayrton hizo referencia a la cuestión de, dice, yo ahora me doy cuenta, reconozco la diferencia. Y a eso, por un lado, me parece fundamental el hecho de que para conseguir articular y pronunciar y actuar en la lengua meta como hablan los hablantes nativos, primero necesito reconocer las diferencias, ¿sí? Reconocer que las vocales no se prolongan. Yo a mis alumnos brasileños los cargo y en forma, les digo, vienen, vamos, tienen, ¿sí? Porque es la forma en que nosotros los hablantes nativos de español entendemos, escuchamos al hablante brasileño que habla español, prolongando las vocales, ¿sí? En la vocal tónica, ¿no? Cuando es la tónica. Y entonces, primero que nada, es el reconocimiento de la diferencia. Por eso es tan importante que el profesor de lengua extranjera se forme y también metodológicamente para lograr hacer captar esas diferencias y lograr después hacerlas producir. Pero por otro lado está esta cuestión identitaria. Nosotros tenemos aquí en Córdoba una comunidad brasileña muy grande. Y yo les puedo asegurar que el 80% de estos brasileños, 90%, hablan con un acento muy fuerte brasileño. Y hablan re bien español, con mucha corrección, pero con un acento y con una pronunciación muy brasileña. Y yo me atrevo a decir que ahí hay una parte que no se puede desprender, que es ese corazón, ¿sí? Y ese cuerpo y esa identidad brasileña, que si yo me desprendo de ese acento, de esa forma de expresión, me estoy desprendiendo de una parte de mi ser brasileño. Es raro, pero yo me atrevo a pensar así. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros ya hablamos bastante sobre esta parte de las dificultades, de los acentos.
tenemos algo ya, ¿no?, con relación al tiempo, pero si algún estudiante tiene alguna pregunta, si quieren hacer una pregunta respecto de este tema, tenemos un minuto, algo así. ¿Quieren? ¿No? Entonces, continuemos entonces. Bueno. Perdón, Elton, quien quiera puede escribir la pregunta, Sí, porque estamos puede ser. hablando de pronunciación y yo me temo que muchos ahora no querrán pronunciar nada porque los vamos a estar juzgando. Así que quien quiere escribir, que escriba, ¿sí? Sí, De esa perfecto. manera va a ser más tranquilo, nadie va a juzgarlos. Es verdad, es verdad. Bueno, Mirela, yo tengo la segunda parte de las diapositivas, si puedes ponerlas, por favor. Sí, un momento. Tranquilo. Bueno, todos logran ver las diapositivas. Bueno, esta segunda ronda me dice un poco respecto a mí mismo, ¿no? Pues, de alguna forma, aborda las cuestiones metodológicas y la cuestión de la gramática normativa. La primera pregunta es la siguiente. Actualmente hay muchísimas teorías respecto de los métodos y técnicas para la enseñanza de lenguas extranjeras. Desde su punto de vista, ¿cuáles de las técnicas y métodos para la enseñanza del español resultan más eficientes para la enseñanza a estudiantes brasileños? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es la que realmente me toca, de verdad. ¿Cuál es el papel de la gramática normativa? Quienes me conocen saben que yo trabajo con la gramática normativa en lo tocante a la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Por qué que yo puse esta cuestión 2? Porque día tras día, algunos incluso se enojan con la gramática normativa. La gramática pasó a ser algo medio que se debe rechazar, dejar al lado, como si fuera una cosa incluso despreciable. Y yo veo muchas veces lo contrario, veo cuando los estudiantes gringos, los americanos, los franceses estudian el portugués o estudian el inglés, sí se interesa bastante por la gramática normativa. Entonces, mi pregunta es en este sentido, ¿la gramática normativa tiene su valor, tiene lo que aportar o no? Debemos dejarla al lado. Mariela, es con usted. Sí, gracias. Bueno, voy a continuar, por favor, mis diapositivas. Bueno, lo que yo tengo que decir respecto a la gramática es que es parte importante de la enseñanza de idiomas, ¿no? Entonces, sí, yo también he notado esa tendencia a decir, no, la gramática no, pero es parte importante, ¿no? O sea, es la base fundamental es una base fundamental, ¿no? Ahora, tradicionalmente tal vez se ha enseñado de una forma que no es muy didáctica, digamos, o muy interactiva, pero últimamente se ha replanteado, ¿no?, la gramática. Entonces, si se hace de una forma comunicativa y de una forma, dentro de un contexto, ¿no?, de una forma, digamos, con ejemplos de la vida real, se logra buenos resultados, ¿no? Y claro que después se hace la práctica, ¿no? Vamos a continuar y vamos a explicar un poquito mejor. Bueno, la anterior, por favor. La anterior. Ya, ok. Sí, bueno, hay muchos
como se dijo en la pregunta, métodos y técnicas, ¿no? Para la enseñanza de lenguas extranjeras. Bueno, en este caso yo he hecho varias clasificaciones, ¿no? Esta clasificación está basada en el objetivo, ¿no? De la enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza centrada en las actividades o tareas a realizar, que es bastante específica, enfocada en los objetivos, ¿no? Y también, por ejemplo, en el currículum de la institución. La enseñanza centrada en el contenido a enseñar, donde no se tiene exactamente a la lengua como objetivo, sino a un tema en específico, ¿no? Se puede hacer un tema bastante sustancial, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, o se puede hacer diferentes temas, y la enseñanza se centra en el vocabulario para ese tema, no específicamente en la gramática o en la lengua como en sí, ¿no? También tenemos la enseñanza centrada en el estudiante, que da bastantes oportunidades a los estudiantes de aprender. Generalmente se usa esto más para los estudiantes adolescentes, ¿no? Que sabemos que su capacidad de atención de repente no es tan profunda, ¿no? En algún momento se distraen, se aburren. Entonces hay que hacerles dinámicas de grupo, concursos, usar bastantes estrategias para ellos. También para los niños, ¿no? Yo enseño a niños y adolescentes también en inglés y hay que tener bastantes recursos, ¿no? Los niños, por ejemplo, tienen la atención bastante limitada, si se quiere, en el tiempo, ¿no? En 5 minutos ya se pueden distraer, ¿no? Entonces depende de cada edad, hay diferentes técnicas. Bueno, los adultos tienen más, la atención más focalizada, más centrada, ¿no? Entonces también depende de eso, ¿no? Y finalmente la enseñanza centrada en la forma, ¿no? La gramática, la morfosintaxis, todo, ¿no? Todo el vocabulario. Es lo que dice Elton, ¿no? La gramática tradicional, ¿no? Que ahora últimamente no se quiere hablar de repente directamente, no se quiere abordar directamente. Es una base importante, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ok, bueno, hay varias teorías, ¿no? Del aprendizaje, cómo se aprenden los idiomas, ¿no? Por ejemplo, la teoría cognitivista, en donde los estudiantes aprenden las reglas del idioma que estamos estudiando, ¿no? Es la tradicional, en la que se enseña la gramática, ¿no? La teoría conductista, estas dos últimas son más innovadoras, ¿no? Si se quiere, más recientes, ¿no? En la teoría conductista, los estudiantes son expuestos al idioma objetivo y por repetición crean un hábito de hablarlo, ¿no? Entonces, se expone a los estudiantes a los audios, los diálogos, y ellos captan, ¿no? El idioma. Depende también mucho de la forma de aprender del estudiante, ¿no? Sabemos que hay estudiantes que son más auditivos, más visuales, otros kinestésicos, ¿no? De eso también vamos a hablar un poquito mejor después. Y la teoría constructivista, donde los estudiantes practican el idioma objetivo mediante la interacción con otros estudiantes, ¿no? Este es el caso que les decía, especialmente para los adolescentes, ¿no? En los que se tiene que encontrar muchas estrategias para captar su atención y para lograr que se interesen, ¿no? En el idioma. Muchas veces los adolescentes o niños no tienen una motivación intrínseca, ¿no? Los adultos sí, los estudiantes que vienen, por ejemplo, a la escuela aquí, a la escuela de español, quieren practicar, quieren aprender, ¿no? Ellos, porque lo necesitan para su trabajo, para su vida, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, a los adolescentes y a los niños, sus padres les ponen en el centro de idiomas y no es una motivación que ellos tengan, ¿no? Pero se les puede hacer desarrollar esa motivación, haciéndoles gustar, ¿no? El idioma con diferentes estrategias, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a las teorías que hemos expuesto, hay diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje cognitivo está basado en la teoría cognitivista, ¿no? Es lo que nos dice Elton, ¿no? Mayormente la enseñanza de reglas gramaticales, vocabulario, estructuras, ¿no? Tradicionalmente se ha enseñado de una forma, tal vez que ahora se está replanteando, ¿no? Para que sea un poquito más didáctica, digamos, ¿no? Pero puede haber una falta de habilidades comunicativas por un exceso de explicación de gramática. Hay que tener cuidado, ¿no? Se puede manejar eso, ¿no? La siguiente, por favor. El método audiolingüístico basado en la teoría conductista, ¿no? Donde les dije los estudiantes son expuestos a audios, expuestos al idioma, y generalmente se desarrollan las habilidades de hablar y de escuchar, ¿no? Se enfoca en la producción oral, más que todo, ¿no? Bueno, a lo largo de mi
de mi carrera en la enseñanza de idiomas en la escuela de español, he tenido diferentes tipos de estudiantes. No he notado esta diferencia de estilos de aprendizaje, ¿no? En la práctica. Porque tradicionalmente un profesor lo que hace es tratar de, bueno, enseñar de la forma tradicional, ¿no? Pero muchos estudiantes, por ejemplo, te piden, ¿no? Quiero hacer, claro, lo hacemos, ¿no? Pero ellos a veces te dicen, no, no quiero escribir mucho, no quiero hacer más audios, quiero hacer, ¿no? Entonces, sí se nota esa diferencia que hay en los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay estudiantes que son muy auditivos, ¿no? Y quieren, a veces solo quieren hacer audios, ¿no? Quieren escuchar. Claro que el profesor tiene que balancear, ¿no? Las habilidades de aprendizaje, ¿no? O los métodos que va a usar, ¿no? Bueno, sí, es una buena técnica, pero tal vez más para algunos objetivos específicos, ¿no? Se puede usar para objetivos específicos, como mejorar la pronunciación y el vocabulario, ¿no? Y, bueno, se pueden descuidar algunas habilidades, ¿no? Como leer, escribir, ¿no? Entonces hay que balancear los métodos que se usan, ¿no? La siguiente, por favor. La enseñanza del lenguaje comunicativo, que también es bastante innovadora, ¿no? Desarrollada en reacción a los anteriores métodos, es interactiva y usa un lenguaje significativo. Se enfoca en la fluidez, en la comunicación clara, busca desarrollar comunicación en la vida real, está basada en la teoría constructivista, ¿no? Es un método altamente popular, ¿no? Últimamente se está usando bastante, ¿no? Pero no siempre se alcanza con este método la exactitud en la comunicación y se pueden descuidar algunas habilidades como leer y escribir, ¿no? Entonces, como podemos ver, estos métodos son complementarios, ¿no? No necesariamente vamos a usar solo uno o solo el otro, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, el método ecléctico es la combinación de los métodos anteriores, ¿no? Depende de diferentes factores, ¿no? Generalmente los estudiantes ya adultos, ¿no? Que vienen a estudiar a la escuela tienen diferentes objetivos, ¿no? Algunos quieren, inclusive algunos estudian, ¿no? El español médico, ¿no? Porque lo necesitan para su trabajo, ¿no? Yo en la escuela de español enseño el español médico, también preparo para los exámenes BL, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen objetivos muy específicos, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? La forma en la que se va a enseñar las técnicas, ¿no? Y también depende mucho de la forma de aprender del estudiante, ¿no? Si el profesor percibe que el estudiante, por ejemplo, no es mucho de escribir ejemplos, ¿no? O de hacer ejercicios escritos, se puede usar otros recursos, ¿no? Audios. Depende, ¿no? De la forma de aprender del estudiante. Se considera un buen método porque combina diferentes formas de aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, ¿no? Hay que tomar en cuenta las diferentes formas de aprender de los estudiantes, ¿no? Algunos se sienten más cómodos memorizando, ¿no? Algunos no son más sistemáticos, hay diferentes tipos de inteligencia incluso, ¿no? Algunos son más, digamos, de inteligencia matemática, sistematizando, ¿no? Algunos son más visuales, auditivos, ¿no? Otros son kinestésicos, otros tienen combinación de estas formas de aprender, ¿no? A algunos les gusta trabajar individualmente, a otros en grupos, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, esta es una foto de mis estudiantes de inglés, que son adolescentes, ¿no? Entonces, con ellos hacemos bastantes dinámicas de grupo, ¿no? En este caso, bueno, yo divido mis clases en grupos, 5 o 6 grupos, dependiendo del número de estudiantes de cada clase, grupos de 5 más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que hicimos, una línea del tiempo, ¿no? De un personaje famoso, y cada uno de ellos tiene que decir un evento, ¿no? Claro, ellos lo organizan fuera del instituto y lo traen. Es un examen oral que ellos tienen que dar, ¿no? Y lo hacen bastante bien porque les interesa, les gusta bastante, ¿no? Digamos, escogen a Brad Pitt, no sé. Bueno, Brad Pitt es un poco antiguo, ¿no? Ellos tienen ahora sus ídolos, ¿no? Que yo no conozco muy bien. ¿No? Entonces ellos exponen, ¿no? Los eventos en la vida de la persona, ¿no? Bueno, acá también estamos trabajando en la escuela con tarjetas, ¿no? Entonces hay que escoger diferentes métodos, ¿no? Una combinación, ¿no? De los métodos. Acá igual, ¿no? Estamos trabajando ejercicios escritos y conversaciones dirigidas también, ¿no? Acá, por ejemplo, muchos estudiantes casi todos los adolescentes son kinestésicos, ¿no? O todos, ¿no? Entonces les gusta pasar la pizarra, ¿no? Claro que en la escuela de español, bueno, generalmente son adultos los estudiantes, ¿no? Aunque también tenemos grupos de adolescentes, ¿no? Bueno, entonces es importante, bueno, una mezcla, ¿no? Es importante la gramática, ¿no?
vocabulario, pero hay que hacerlo de una forma, digamos, comunicativa y más en contexto, ¿no? Que no sea, digamos, muy, no sé, muy, que no les interese de repente, ¿no? Se tiene que captar el interés, ¿no? Bueno, ejercicios escritos, diálogos, conversaciones dirigidas, dependiendo del nivel, ¿no? De los estudiantes, comprensiones de lectura. Por ejemplo, con los estudiantes brasileños hacemos comprensiones de lecturas bastante sustanciosas, ¿no? Unas lecturas ya que abarcan diferentes temas, pueden ser polémicos incluso, ¿no? Yo, bueno, soy bióloga de profesión, ¿no? Entonces yo hago, dependiendo también de los gustos de los estudiantes, bastantes lecturas, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? O de temas de medicina, ¿no? O también cuando hago español médico, ¿no? Hacemos, bueno, todo el currículum de español médico, medicinas, enfermedades, todo eso, ¿no? Compresiones auditivas. También es importante el uso de materiales, ¿no? Fichas, tarjetas, audios, videos, actividades interactivas, dinámicas grupales, ¿no? Juegos de roles, más para los adolescentes en este caso, ¿no? Entrevistas, proyectos, hacer proyectos es muy interesante también, ¿no? Después voy a ponerles algunos ejemplos de los proyectos que hacemos, ¿no? Y también es muy importante la motivación y la actitud proactiva del profesor y de los estudiantes, ¿no? Para crear un ambiente agradable para el aprendizaje, ¿no? Eso es bastante importante también, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la enseñanza, lo que nos pregunta Elton, ¿no? De la gramática normativa, digamos, más estructurada, ¿no? Para la enseñanza de lenguas extranjeras, a mí me parece que si es hecha en una forma comunicativa, es necesario hacerlo, ¿no? Si es hecha en una forma comunicativa y en contexto, tiene buenos resultados, ¿no? Es necesario, parte fundamental, la base, ¿no? Parte fundamental del idioma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la gramática es solo una parte, ¿no? Del aprendizaje del nuevo idioma, y se debe usar una mezcla de métodos y técnicas de enseñanza para dar al estudiante más oportunidades de aprender, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que hemos... ¿puede retroceder, por favor? Tenía, creo que una más. Debe estar al final, entonces. Ya, puede continuar. Está bien. Ya. O sea, en conclusión, no hay un método mejor que otro, digamos, hablando de los métodos, ¿no? Para mí, lo mejor que se puede hacer es combinar métodos, ¿no? Dependiendo de muchos factores, ¿no? El nivel de los estudiantes, la edad, ¿no? Por ejemplo, si el nivel es básico, se hacen, bueno, lecturas más simples, más sencillas, ¿no? Con vocabulario un poco más de acuerdo al nivel, ¿no? También bueno, si son estudiantes ya más avanzados, intermedios avanzados, se hacen lecturas más sustanciosas y un análisis más exhaustivo, ¿no? También es importante la edad, el estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahora, es importante también encontrar un equilibrio entre el punto de vista del profesor, como por ejemplo mi punto de vista, ¿no? El programa de la institución, muchas veces la institución puede decir, no, tú tienes que hacer lo que está en el programa, ¿no? Entonces hay que encontrar un balance, ¿no? Las necesidades y objetivos de los estudiantes, ¿no? En esto tiene que ver mucho la experiencia de los profesores, ¿no? A lo largo, lo mejor, un arma muy poderosa es la experiencia de los profesores, ¿no? Ustedes son profesores, muchos lo saben, ¿no? Al comienzo el profesor puede tener un concepto, ¿no? Voy a enseñar así, pero en la experiencia se aprende mucho, ¿no? Se varían muchas cosas, muchos conceptos, se adaptan, ¿no? Como profesores nosotros sabemos que tenemos mucho que aprender, ¿no? Desde que empezamos. Cuando un profesor sale, digamos, recién graduado, tiene muchas ganas y muchas ideas, pero la experiencia le da mucho, ¿no? Es también una parte importante, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, sí, esta foto era la que quería. Hablando específicamente de los estudiantes brasileños, como yo decía, generalmente cuando empiezan a estudiar no son básicos, ¿no? Ya hablan, muchos de ellos inclusive no han estudiado, pero hablan el español, ¿no? Entonces, dependiendo de su nivel, se puede hacer, hablando de la metodología, ¿no? Un repaso de la gramática, si es necesario. Y a veces el estudiante pide tal o cual cosa, ¿no? Entonces, adaptando también eso. Y bastante práctica, ¿no? Sobre todo comprensión de lecturas, videos, audios, conversaciones dirigidas, ¿no? Proyectos,
los proyectos deben ser de acuerdo a su interés, ¿no? De acuerdo a lo que están estudiando, de acuerdo a su profesión. Por ejemplo, en esta fotografía les quiero mostrar unos estudiantes, ellos son una pareja de estudiantes brasileños. Esta era una celebración que hicimos de Año Nuevo, y por eso están con sus atuendos de Año Nuevo. Bueno, acá estamos en la clase, ¿no? Estamos haciendo una conversación, ¿no? El chico, Beto, bueno, la pareja era de Minas Gerais, ¿no? Ellos eran avanzados en español, hablaban bastante bien. El chico había viajado a Europa, hablaba el inglés bastante bien, es empresario, tiene su empresa, ¿no? Y la chica también es avanzada, ¿no? Bueno, él es economista, administrador de empresas, ¿no? Entonces a él le interesaba bastante, por ejemplo, y me pidió también hacer un poco de español de finanzas, ¿no? Entonces yo les di, ¿no? A ellos para que hagan un proyecto, como una exposición, ¿no? De economía de Brasil, la economía de su región en Brasil, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Lo que ellos expusieron. Entonces, de esa forma ellos sí, lograron bastante progreso, ¿no? En su pronunciación, en el español, ¿no? La siguiente, por favor. Les voy a mostrar algunos casos particulares de estudiantes que yo he tenido de Brasil, ¿no? Por ejemplo, ellos también eran de Brasil. La chica fue mi estudiante. Ella también era economista, ¿no? De nivel intermedio, ¿no? Digamos un B2, casi avanzado, ¿no? Igual, ¿no? Hacíamos conversaciones dirigidas. En general, trabajar con los estudiantes brasileños es bastante agradable, ¿no? Conversan bastante, se adaptan bastante a la situación, ¿no? Bueno, el chico no fue mi estudiante, pero también era de un nivel intermedio, ¿no? Yo, a lo largo de mi experiencia en la escuela, habré tenido, digamos, unos, no sé, calculando, ¿no? 50 estudiantes brasileños en total, ¿no? En los 13 años. Solo una o dos han sido básicas, ¿no? Ahorita les voy a hablar también de uno de esos casos. Los demás han sido siempre intermedios avanzados, ¿no? Ahora, como nos dijo Silvina, por ejemplo, eso no significa que hablen fluido, no significa que no tengan dificultades, ¿no? Claro que lo que yo pienso, mi posición es que los brasileños encuentran una forma de hablar casi natural, casi como aprender, ¿no? Como cuando aprendemos nuestro primer idioma, ¿no? Entonces eso hace que no piensen mucho en las reglas y lo hagan fluidamente. Claro que hay cosas que superar y que, como dice Silvina, ¿no? La fluidez no necesariamente significa que están hablando correctamente, ¿no? Ok, bueno, estas dos estudiantes eran una mamá y una hija, mamá e hija. La mamá las dos habían estudiado mucho, ¿no? La mamá es profesora de idiomas, profesora de francés, la hija es abogada. Ella sabe 5 idiomas, 6 idiomas, chino, mandarín y no sé qué otros idiomas. Ella estaba estudiando, repasando el español ella iba a dar un examen en Brasil, en su país, para diplomáticos, un examen que es muy difícil en Brasil. Me dijo ella, ¿no? Que solamente se presentan 10.000 y solo entran 10, ¿no? Algo así. Los brasileños deben saber de qué estoy hablando, ¿no? Es muy estudiada la chica, muy culta, ¿no? Las dos muy cultas y tenían, ¿no? Un nivel bastante alto también, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Ya, esa es una familia muy, muy especial para mí. El señor Daniel, él había venido varias veces a Cusco, 3, 4 veces. 2 veces estuvo en la escuela por varios meses, ¿no? Un señor tiene un nivel muy avanzado, ¿no? Y en Brasil también en español, ¿no? Y en Brasil él trabaja, creo, para un banco, para el gobierno, ¿no? En nuestras conversaciones, bueno, conversábamos bastante, ¿no? De eso. Sí, él tiene un nivel bastante avanzado. La segunda vez que él vino a la escuela, él trajo a su esposa y a su hijita, adolescente, ¿no? Ellas eran bastante básicas, ¿no? Y cuando hicimos clases, hicimos un poco de gramática y práctica para básicos, lecturas, ¿no? Ellas, no, eran bastante tímidas, no eran brasileñas como el estereotipo, ¿no?
Entonces, por eso digo que hay diferentes casos, no se puede generalizar, ¿no? Entre ellas hablaban en portugués y no conversaban, digamos, mucho, ¿no? Como el estereotipo que tenemos de los brasileños, ¿no? Yo, bueno, incluso a los estudiantes básicos trato de hacerles hablar bastante desde el comienzo, ¿no? Sabiendo algunos verbos, algunos sustantivos, se puede ya hacer oraciones, ¿no? Digamos que desayunas, ¿no? En la mañana, que almuerzas, qué comidas te gustan, no sé, conversaciones básicas, ¿no? Pero ellas no hablaban mucho, ¿no? Yo les preguntaba, por ejemplo, ¿qué desayunas? Pan, ¿no? ¿Y qué te gusta comer en, no sé, ¿no? En el verano? Soda, no sé, ¿no? Era como, o sea, hay diferentes niveles, diferentes, digamos, tipos de estudiantes, ¿no? Así sean brasileños, no se puede generalizar tampoco, ¿no? Yo no puedo decir, este estudiante es brasileño, entonces es fluido, o es extrovertido, ¿no? Entonces hay diferentes cosas que analizar, ¿no? Como las que estamos analizando ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta, otra vez la fotografía del grupo, ¿no? De los chicos, ya les dije, el chico coreano, el chico suizo, el americano y el chico brasileño, ¿no? En este grupo especialmente yo pude hacer bastante la diferencia entre cómo aprenden diferentes extranjeros de diferentes nacionalidades, ¿no? Los asiáticos son bastante disciplinados y eso hace que aprendan rápido, pero ellos aprenden bastante las reglas, ¿no? Y tal vez no logran una fluidez rápidamente, ¿no? Los europeos, especialmente de los países que hablan bastantes idiomas, como ya les dije, suizos y varios otros europeos, ¿no? Aprenden bastante similar a los brasileños, ¿no? O más naturalmente que por regla o por disciplina, no sé, ¿no? Los americanos, bueno, están bastante familiarizados con el español, especialmente los que viven en lugares donde hay bastantes latinos, ¿no? Y bueno, los brasileños que yo pienso que aprenden de forma natural, casi como una primera lengua, ¿no? Entonces, sí hay que practicar, digamos, como dijo Silvina, el acento es parte de su identidad, ¿no? El acento del portugués, el acento de los coreanos, el acento de los suizos, alemanes, no sé, de los americanos, parte de su identidad, ¿no? Claro que es necesario de repente trabajar en eso para, bueno, mejorar el idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Ok, eso sería mi participación. Muchas gracias. Yo que te agradezco. Bueno, mira, el habla de Mariela fue en el sentido de la gramática, ¿no? La gramática, ella expuso que la gramática no tiene su papel, tiene su relevancia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con la utilización de la gramática, ¿no? Pero debido al tiempo, nosotros ya estamos, ya pasamos un poquito, ¿no? Y estoy un poco feliz porque las personas están, ¿no? Están ahí, es que realmente están escuchando. Qué bueno. Bueno, debido al tiempo, a mí me gustaría que nosotros habláramos ahora, que Silvina, porque, en verdad, respecto de la gramática, de la segunda cuestión, porque de verdad, de alguna forma, Mariela ya expuso todo lo que debía hablar respecto de la primera cuestión. Y, Silvina, la gramática, de la forma como puse en la pregunta, ¿es importante para la enseñanza de lenguas extranjeras? Bueno, gracias. Gracias, Mariela. Sí, bueno, voy a retomar un segundito algo que dijo Mariela, que me parece que, por lo menos para mí, era uno de los puntos que me parecía relevantes de esta pregunta, y tiene que ver con la idea de lo ecléctico, ¿sí? Elton pregunta si es relevante la gramática. Por supuesto que es relevante. Digamos, cuando durante los últimos 20 años del siglo pasado y estos primeros 20, o sea, estos 40 años, donde el enfoque comunicativo ha adquirido mucha preeminencia
Silvina, tu micrófono, tu micrófono. Lo siento, hablé sola. Ah, bueno, recapitulo. Voy a retomar entonces lo que decía Mariela respecto de la enseñanza ecléctica, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en la enseñanza de la gramática. Yo creo que la gramática es una pata fundamental de la enseñanza de lenguas. No podemos omitir la enseñanza de la gramática en la enseñanza de lenguas extranjeras, la enseñanza normativa, como la estás llamando, la prescriptiva, la que nos dice el deber ser, la corrección, cómo es que un estudiante logra producir con corrección. Eso se logra, para ser correcto, se logra a partir del conocimiento de los parámetros, ser correcto o no correcto en función, o incorrecto en función de qué, ¿sí? Entonces, yo para hablar con corrección necesito conocer los parámetros de la corrección. Y ahí está la gramática normativa que nos aporta las reglas, ¿sí? De todas maneras, estoy de acuerdo con el planteamiento de Mariela cuando ella dice que hay estudiantes a los cuales se les enseña con un enfoque ecléctico. Yo, más que hablar de métodos, pienso que ya la idea del método está un poco, ha perdido un poco valor y se plantea como enfoque, es una forma de ver la enseñanza, y que los enfoques eclécticos o el enfoque ecléctico o un enfoque ecléctico lo que nos plantea es tomar lo mejor de cada uno de los métodos, técnicas y enfoques que tenemos a nuestra disposición para enseñar la lengua. En el caso de los hablantes brasileños, yo creo que es fundamental el aprendizaje de la gramática, que acompañe de una manera muy consciente, es decir, la enseñanza de la gramática como un metalenguaje incluso, para poder explicar y visualizar las diferencias de la lengua, porque hablábamos hace un rato de la cercanía de las lenguas. Si yo me quedo con que las lenguas son muy parecidas y hablo y hablo y me comunico y me van a entender, y no puedo interpretar que en mi lengua esto se escribe de tal manera y en la otra lengua es diferente, aunque sea sutil la diferencia existe y la tengo que reconocer y me la tengo que apropiar. Entonces, la apropiación de esas diferencias hace que el hablante mejore su nivel de lengua, ¿sí? Entonces, yo soy totalmente partidaria de la enseñanza de la gramática normativa, pero, y vuelvo a retomar también algún comentario que hizo Mariela en este sentido, la gramática en contexto, la gramática donde uno puede interpretar por qué yo escribo esto, donde lo escribo y por qué, donde la gramática está asociada al uso, donde la gramática está enmarcada en una función. Yo uso, cuando yo enseño, por ejemplo, nosotros enseñamos el verbo ser, las primeras clases enseñamos el verbo ser, pero no entramos a la clase diciendo hoy vamos a aprender el verbo ser. Entramos a la clase diciendo hoy nos vamos a presentar. Yo soy Silvina, yo soy de Argentina, ella es de tal lugar. Y después que está enmarcado ese verbo en una función que es la de presentarse a sí mismo o presentar a otros, porque viene de la idea del concepto de la enseñanza comunicativa, donde la función comunicativa es fundamental. Y de ahí la bajada a focalizar en las formas. Entonces, yo voy a focalizar en las formas en función del uso, no en las formas por la forma misma, ¿sí? Entonces, yo coincido en todo con Mariela y con Elton en la importancia del uso, de la enseñanza de la gramática, pero siempre contextualizada
en función del uso de la lengua, en relación al vocabulario. Por eso yo no soy partidaria de los ejercicios de, por ejemplo, llenados de blanco, donde el estudiante logra llenar blancos sin comprender la frase que está completando, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerle un ejercicio a un alumno donde digo, uy, qué bárbaro, mis alumnos completan un montón de ejercicios, le doy listas y listas y listas de ejercicios donde ellos lo logran con la conjugación, acá conjugación del verbo poder, y el alumno completó todas las frases con el verbo poder y ya se sabe perfectamente el verbo poder, pero luego no logra, ¿sí?, comprender el sentido de lo que está escribiendo, de lo que está completando, y tampoco lo logra trasladar luego al uso. Por eso, sí, y bueno, y les comparto entonces, porque yo justamente había hecho en mi filmina lo que es muy breve, justamente lo que yo planteaba. Si me dejan un segundito, les muestro, ¿sí? Justamente lo que yo planteaba es que la enseñanza tiene que estar basada en un enfoque ecléctico, y que este enfoque ecléctico tiene que incluir al enfoque comunicativo, al enfoque léxico, a la gramática normativa, y la gramática normativa considerando que debe ser enseñada de manera inductiva, perdón, acá no se ve bien, tiene que ser enseñada de manera inductiva, contextualizada, y también, en este rincón izquierdo ustedes pueden ver la gramática contrastiva. Nosotros no podemos hacer gramática contrastiva si no trabajamos la normativa. Entonces, yo considero que el estudiante de español brasileño necesita trabajar la gramática contrastiva, y yo lo súper recomiendo. Es decir, este momento en que nos sentamos a comparar nuestras lenguas, a identificar las diferencias y también a identificar las similitudes. Pasa lo mismo que con lo que hablábamos recién de la pronunciación. Si yo logro identificar que la pronunciación es diferente, después voy a poder practicar y hacer un esfuerzo por acercarme a esa pronunciación. Si yo no logro identificar que esa pronunciación es diferente, difícilmente puedo acercarme a la pronunciación del nativo. Lo mismo sucede con la gramática. Si yo logro identificar esas diferencias, se me va a facilitar en gran parte lograr producir correctamente y lo más cercano a la forma correcta. Y sin duda que la cuestión de la cercanía es lo que exige este trabajo detallado y esmerado en lo que es el aprendizaje de la gramática. Por mí, estamos, por lo menos, si tienen alguna duda, estoy abierta a preguntas, pero es lo que me quedaba por decir, para no extenderme mucho más. Muchas gracias, Silvina. Mira, que realmente lo que las dos dijeron es lo que pienso respecto de la gramática. La enseñanza de la gramática es fundamental, sobre todo en la universidad, pues debemos tener en cuenta que el alumno que ingresa a la universidad no es solamente un alumno que va a aprender el idioma, no es eso la función. Por ejemplo, si yo voy al Instituto Viracocha en Cusco, o me voy a SET Idiomas en Córdoba, ¿cuál es mi intención? Aprender idiomas, mejorar lo que ya tengo. Pero no es esa la función, por ejemplo, de un estudiante de carrera, de la carrera de español. No es solamente esa. Él tiene que, además de hablar muy bien el español, intentarlo por lo menos, tiene que conocer los contenidos que son inherentes a la carrera. Literatura,
lingüística, gramática. Entonces, la gramática normativa del español es fundamental para que el estudiante pueda ser un maestro que seguro pueda diferenciar los distintos, las distintas formas de escribir. Entonces, yo muchas veces, yo puse esa cuestión de la gramática, porque hay en Brasil, por lo menos en Brasil, no sé si hay en Perú, no sé si hay en Argentina, mas en Brasil, día tras día, hay una percepción, entre comillas, a la gramática normativa, como si ella fuera la responsable por la, no sé, la enseñanza de Brasil está mal, la gramática es la culpable. Brasil pasó mal, la gramática es la culpable. Entonces, toda es la gramática normativa. Entonces, yo a veces me doy cuenta que el alumno que no tiene la gramática en la enseñanza básica, en el bachillerato, sobre todo, ese alumno ingresa a la universidad muy débil. Claro. Muy débil en la escritura, en todo. Entonces, cabe a nosotros, los profesores de gramática, o hacer lo que para mí es terrible. Por ejemplo, acá en Brasil hay el portugués instrumental. Dios mío. El alumno pasa 12 años de su vida estudiando portugués y tiene que hacer portugués instrumental en la universidad. Entonces, lo mismo pasa con el español, pero el español, por lo menos el alumno del bachillerato acá en Brasil, no tiene la cantidad de horas necesarias, se comprende la necesidad del español instrumental, del inglés instrumental, y sí, el profesor de inglés instrumental, el profesor de español instrumental, debe trabajar la gramática para enseñar a este alumno lo que él necesita. Es obvio, pero... La gramática, lo que pasa es que hay que pensar que la gramática tiene que ser subsidiaria, ¿no es cierto?, a la comunicación. Yo aprendo gramática para comunicarme mejor, para ser más fluida, para tener más herramientas. La gramática es fundamental, pero no es la columna vertebral, ¿sí?, del aprendizaje de lenguas. Yo sí coincido con Elton en que en el futuro profesor de español tiene que saber muy bien la gramática española, identificarla, porque además va a mejorar su propio nivel de lengua si conoce bien la gramática, ¿no? Entonces, aprenderla para enseñarla, pero también aprenderla para poder hablar mejor, ¿sí? Perfecto. Mira, hay acá ahí yo también... les recomendé, les puse en el chat un libro que es fantástico, que se llama Gramática Contrastiva del Español-Portugués, seguramente algunos de ustedes lo conocen, que es de Concha Moreno y Gretel Eres Fernández. Es un libro muy bueno, tanto para trabajar con los estudiantes como para que el profe haga su propio manual, ¿no?, de consulta, para tener como un manual de consulta, ¿sí? Perfecto. Amigos, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta a las invitadas? ¿O ya estamos, el horario ya está bien, ¿no? Bien pasado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Tranquilo. Bueno, mis amigos, fue un placer muy grande porque estamos ya a las 7 horas acá en Brasil y tenemos 50 personas, ¿no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, yo, en nombre del Departamento de Español de la Universidad Federal, agradezco a ustedes, a las dos, por la participación acá con nosotros, a los estudiantes, a nuestros colegas, Patricia, está ahí Patricia, Jusilândia, que es mi alumna, a todos, no logro ver a todos, pero Julio, creo que Julio está acá, Julio,
el esposo de Patricia, que es otro de la gramática. Entonces, en nombre de todos ellos, nosotros les agradecemos bastante por la paciencia, por más de una hora con nosotros, acá los brasileños, ¿no? Y de corazón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les quiero agradecer a Elton, a la Universidad de Rondonia, a todos, ¿no? Por su atención, a Silvina también, ¿no? Por sus exposiciones muy interesantes. Muchas gracias. Bien. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los estudiantes y docentes, profesores que han estado aquí a esta hora, en este abrazo fraternal de intercambio de experiencias y de ideas. Los felicito por la iniciativa, me encanta y bueno, me alegra que me hayan invitado y espero que si alguno o alguna tiene dudas o quiere comentarios o lo que sea, bueno, siempre voy a estar dispuesta a hacérselos llegar. Lo mismo, me imagino que podemos compartir estos en las presentaciones, así que van a poder tenerlas. Y también, bueno, agradecer a la universidad que seguramente ha respaldado esta iniciativa, que no es solamente, que no se podría hacer sin el apoyo de la institución, ¿no? Así que muchas gracias a la Universidad de Rondonia, a todos los participantes, Mirela, Reni, bueno, Mariela, muchas gracias, Elton, muchas gracias por la invitación. Gracias. Les felicito a todos estão... Parabéns, bueno, como decimos em português. Parabéns. Bueno. Chao, e quizá em breve estaremos juntos, ¿no? Ustedes desde Córdoba, desde Perú, ¿no? Que vengan aquí. Bueno, sería fantástico. Cuando haya vuelos, me voy para Rondonia. Tendrás casa aquí, tendrás casa. Bueno, acá les dejo mi correo. Lo mismo va a ir en la presentación, que se la mando ahora a... Muy bien. Yo también les dejo mi correo. Solo para registrar, Silvina, Mariela, ¿tienen algún problema de que dispongamos la grabación en No, redes, para nada. Yo lo puse ahí. No hay ningún problema. No hay problema. Todos que están participando, no sé, los que no pudieron participar. No sé. Muchas hay ningún problema. Aquí quedó una pregunta sin contestar. Se me pasó. Creo que era Flavia, que hablaba, alguien que preguntaba por la enseñanza de la gramática descriptiva, solamente para no dejarla sin la respuesta, que decía que había escuchado que era la mejor manera de enseñar. Y yo lo que considero es que, como dice Elton, la gramática descriptiva, como la prescriptiva y la descriptiva, son necesarias para los estudiantes universitarios de la lengua, ¿sí? Ahora yo, si a un estudiante que va a estudiar en 7 idiomas, me pongo a darle gramática descriptiva así pelada, puede ser un poco incómodo e inútil, ¿no? Pero creo que sí, ustedes que están aprendiendo para enseñar, creo que sí, tienen que aprender todas las gramáticas. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igual. Chao. Gracias. Chao. Chao. Parabéns, Elton. Parabéns, igualmente, Mariela. parabéns. Parabéns. Morales e Gutierrez. Chao. Nos hablamos. Chao.